Vamos ahora al encuentro de Thaís, estos temas que me encantan. Que yo siempre digo, deberían ser los temas también más importantes, ¿no? Porque podemos hablar de política, de dólar, pero si el planeta le va mal, no va a haber lugar donde va mal a los vivir. seres humanos. Así a es. ver, ¿querés ser político, docente, ama de casa, lo que quieras? Sí. Planeta. Por eso, interesante ver cómo en el debate, ¿no? Tanto los debates local como el nacional, ver cómo este tema aparece. Si lo es que abordan. aparece, Sí, aparece dentro de la pauta. Vamos a ver cómo lo abordan y cuáles son las propuestas concretas. Sí. Vamos a ver cómo sigue. Bueno, yo hoy te traigo para hablar de salirnos un poco de los pies en la tierra y pasar a qué es lo que está ocurriendo en los océanos, que a veces nos olvidamos de eso y sobre todo nos olvidamos con cuáles son los efectos que tiene el cambio climático y que podría tener de no hacer lo necesario, que es reducir, ¿no?, ambiciosamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto tiene que ver sobre todo porque hace unas semanas, como yo decía recién cuando estaba en Nueva York con toda la Asamblea de Naciones Unidas, el IPCC, que es el grupo intergubernamental, ¿no?, de expertos sobre cambio climático, básicamente los grandes científicos del mundo que vienen trabajando en la temática, dieron a conocer un nuevo informe, que se trata del informe especial sobre océanos y criósfera en un clima cambiante. La criósfera se trata, para que se entienda, de lo que tiene que ver con la parte, digamos, la superficie congelada de la Tierra. O sea, cuando hablamos de, por ejemplo, hielo o nieve, nos estamos refiriendo a eso. Y básicamente lo que refuerzan los expertos tiene que ver con la necesidad, ¿no?, de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, que es hoy el documento, ¿no?, en el cual los países han llegado a consenso para justamente hacer frente a cambio climático y reducir lo que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero. Permitiría limitar cambios que ya se están viendo, ¿no?, justamente en las cantidades. Exacto, en los océanos. Tenemos una placa para poder entender algunos ya de los efectos y de las alteraciones que el aumento en lo que es la temperatura de la superficie del planeta ya está generando. Ahí estamos viendo que, en primer lugar, tiene que ver la flechita justo en ese caso va para el otro lado, va para abajo la primera, porque es en realidad la reducción de lo que es la masa, ¿sí?, de los glaciares y del hielo. Claro, la flechita, si la dejamos para arriba, es porque está cada vez más caliente y provoca que haya menos glaciares y menos hielo. Así es, eso tiene que ver con lo que se llama con una regresión, o para que se entienda, con una disminución, ¿no?, de lo que es la masa de hielo y de los glaciares, y eso va a tener incidencia en mucho de lo que después vemos ahí en la placa. Por ejemplo, contribuye con el aumento en el nivel del mar. Acá hay que tener en cuenta en el volumen, porque si esos hielos se derriten, claramente se transforman en agua, crece el volumen, se disminuye el hielo que se necesita claramente, y todo es a raíz del calentamiento global. Y el aumento en el nivel del mar, porque uno siempre piensa, bueno, se derrite el glaciar, aumenta el nivel del mar. Sobre todo se da también el aumento en el nivel del mar por un aumento en la temperatura del agua, de los océanos. Por la evaporación. Por la expansión justamente que se genera en el agua. Entonces ahí también hay una incidencia, porque acá lo que aumenta también es la temperatura del agua, no solo, ¿no?, en la superficie de la Tierra. Por otra parte, también los eventos climáticos, viste que hablamos de... Hay justamente eventos que ocurren periódicamente y puede también aumentar. En algunos casos ya está aumentando, y acá también lo que se tiene en cuenta es cómo todos estos efectos se pueden incluso intensificar más si no actuamos antes, ¿no? Esto es un poco lo que quiere demostrar también el informe. Como que estamos mal, pero podríamos estar cada vez peor, a ver, sin duda. Si no, o sea, podríamos estar peor si no se toman las medidas necesarias que se saben que tienen que ver con dos cuestiones. Por un lado, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que ahí, recuerdo, tiene que ver con cambiar sobre todo el actual sistema de producción basado en explotación de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas. Y por otra parte también, como hay unos efectos que ya van a ocurrir, ¿no?, y que ya están ocurriendo, medidas de adaptación. Ejemplo, en zonas costeras, ¿no?, cómo se está preparando a toda la población, ¿no?, que se ve afectada por estas modificaciones. Todos estos cambios generan alteraciones en los ecosistemas marinos, y ahí hay que entender que también nos afecta a nosotros, porque si se altera lo que tiene que ver con toda la línea, ¿no?, alimenticia que viene desde los océanos, en algún punto también se ve afectado el ser humano y se ven afectados quienes dependen
dependen económicamente de ese tipo de actividades. Y por último, cambios en disponibilidad de agua, porque también acá hay que entender todo un ciclo, ¿no?, de agua que se genera y que se producen determinadas alteraciones. ¿Qué es lo que digamos, se tiene que hacer? No solo lo que yo recién mencionaba de mitigación, por un lado reducción de emisiones y por otro lado también adaptación a todos estos efectos exactos del cambio climático y a lo que ya se sabe que puede, ¿no?, suceder en un futuro próximo, sino también implementar medidas de protección, ¿no?, justamente de los ecosistemas y un uso eficiente de los recursos naturales. El foco está puesto siempre desde el IPCC en mostrar los hechos, mostrar los datos y entender esto de cómo se puede estar peor si no se toman medidas y por lo tanto para que estos informes, ¿para qué sirven? No solo porque siempre que salen estos informes uno ve los titulares medio apocalípticos, ¿no? De si no hacemos algo hoy, para 2050 tanto no va a haber agua en el mundo. Exacto, o van a desaparecer tales ciudades. Claro. Y en realidad lo que hay que entender es que la ciencia busca con estos informes dar justamente las bases argumentales para que después se tomen decisiones desde lo político. Y en la medida de lo posible tratar de evitarlo también. Sí. Si es que estamos a tiempo en algún caso. Sí, justamente los próximos años se dice que son claves, ¿no?, en lo que tiene que ver con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y veremos si este informe tiene alguna repercusión por parte de los tomadores de decisiones en diciembre próximo en la COP25, que es la reunión anual de negociaciones climáticas que se celebra en Santiago de Chile, acá en suelo latinoamericano, y en donde le van a dar un foco particular a la temática de los océanos. Así que hay que ver si esto tiene, ¿no?, alguna consecuencia después desde la toma de decisiones. Pero como decía yo antes, hay que entender que lo que le pasa al océano nos pasa a todos. Nos pasa a todos porque desde lo que es el ciclo de agua, la alimentación, el turismo, hay un montón de actividades, ¿sí?, relacionadas con el océano y dependemos de los océanos y también nos vemos influenciados por lo que pasa allí. Así que hay que tener en cuenta eso. Tenerlo en cuenta y hacer mucho cada día, escuchándote todas las recomendaciones que das que son maravillosas. Gracias.